Mi nombre es Rocío Estevez, soy socia fundadora y gerente de la compañía San Marco Pesca, la cual se encarga de elaborar producto refrigerado para todas las pescaderías a nivel nacional. Termino de estudiar y entro en una empresa de pesca para hacer las prácticas. A raíz de ahí, eso es el comienzo de toda mi vida profesional y empiezo a entrar en un mundo muy masculino, pero muy apasionante. En aquel momento, en el año 2000-2002, las mujeres que se dedicaban al pescado al final era, digamos que una dedicación al mercado minorista o de venta al público. No se dedicaban al mercado mayorista y muchísimo menos a la dirección y gestión de empresas. A medida que ibas aprendiendo y demostrando que ibas ganando conocimiento, pues te ganabas el respeto de la gente y de los compañeros. Hoy en día, gracias al apoyo de las instituciones y a la integración que hay, pues es mucho más fácil acceder. El cambio ha sido brutal. Es más, en la compañía que dirijo, San Marco Pesca, el 99% de los puestos directivos los ocupan mujeres y creo que en esto hemos avanzado. Nos falta todavía mucho por avanzar. Dentro de pocos años ya nadie pensará en si eres mujer o hombre. Y ahí, cuando ya nadie nos planteemos esa pregunta, es cuando realmente nos daremos cuenta de que está totalmente superado el tema de la integración de las mujeres en el mercado laboral y sobre todo en la pesca, ¿no? San Marco Pesca se fundó en el año 2018 y en el 2018 el primer cliente que nos apoyó fielmente ha sido Gadis. Desde el día 1 nos dio todo el apoyo, significando una parte de la facturación muy importante para la compañía y sobre todo dando una estabilidad de producción que en ese momento era vital para poder mantener la fábrica y para poder mantener los puestos de trabajo y hacer un equipo que somos el equipo que somos hoy en día, claro.